Cuerpo Médico. Hoy, como siempre, estamos aquí listos para llevarles lo mejor de la información sobre temas de salud. Gracias por escribirnos, por enviarnos tantos mensajes y además porque nos ven en todo el territorio. Recibimos llamadas, comunicaciones de la costa, de la sierra y de la selva, y esa es la idea, estar juntos para conocer, para aprender, pero sobre todo para, si fuera el caso, tener algún diagnóstico, no sentirnos solos. Cuando a alguien le dicen que tiene una enfermedad, ese primer momento es muy duro. Pero aquí estamos en TV Perú y por supuesto en Cuerpo Médico. Y hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Vamos a hablar sobre la osteoporosis. Hay muchos mitos, algunos dicen que solamente le da a las mujeres mayores, que hay que consumir mucha leche, que no le puede dar a los hombres. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el medio ambiente. Todo eso hoy lo vamos a aprender y he hablado de algo fundamental que es la alimentación. ¿Cómo debemos de comer para evitar, por ejemplo, en la vida adulta, tener problemas de osteoporosis? ¿Podemos evitarlo? ¿No se puede? Pues como siempre, nuestra queridísima Sara Abusabá hoy también nos va a hablar sobre este tema. Qué importante la nutrición, Sarita. Gracias, Fátima. Y efectivamente, amigos, el tema del calcio, la vitamina D, la alimentación en su conjunto son un pilar importante para la prevención de todas las enfermedades y especialmente en esa alteración que tenemos cuando se presenta la osteopenia, la osteoporosis. Así que el día de hoy les voy a contar cómo cubrir el calcio y la vitamina D desde los alimentos. Y como siempre, Aura también tiene información interesante para todos nosotros. Aura, ¿cómo estás? Bien, Sarita, regresando de un fin de semana ajetreado, definitivamente. Pero como ustedes lo han mencionado, definitivamente la osteoporosis es una afección, es una enfermedad que afecta a la población en general. Sin embargo, las mujeres somos una población vulnerable por una etapa particular de nuestra vida y es el cambio hormonal que genera la menopausia. Entonces, ¿qué relación existe entre la menopausia y la osteoporosis? Es el tema que vamos a desarrollar con el especialista que voy a tener yo aquí en la que he dominado mi oficina. Y también tenemos, por supuesto, las preguntas en vivo y en directo en esta oportunidad, gracias a los alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Norbert Wiener. Bueno, como siempre, ya saben que todo nuestro público es bienvenido y nos encanta sobre todo recibir estudiantes de medicina porque van a ser los futuros médicos y ahora tienen a los expertos, a toda la sabiduría para que ustedes le puedan hacer las preguntas del caso. Ya más adelante estarán sentados aquí también con nosotros en Cuerpo Médico. Bueno, y recordamos los teléfonos para que se puedan comunicar con el programa: 619-0779, 619-0741 y 619-0780. Empezamos de una vez. Esto es Cuerpo Médico. Estamos aquí de regreso y nos acompaña el doctor José Alfaro. Él es reumatólogo del Hospital Nacional Almenara y vamos a hablar sobre ese tema tan importante y que nos preocupa muchas veces, doctor. Un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias, Fátima, por la invitación. Bueno, doctor, hay muchos mitos respecto a la osteoporosis, pero ¿cómo lo podría definir usted en esta práctica que tiene desde la reumatología? Hablando en falso, sería una enfermedad del hueso sistémica que va a condicionar una debilidad del hueso, una alteración en la arquitectura del hueso y eso va a condicionar un incremento en el riesgo de tener una fractura, ¿no? El problema principal de la osteoporosis es la presencia de fracturas sin lugar a dudas. ¿Cómo está compuesto un hueso para las personas que nos están viendo? Ya. Imagínense una casa. ¿No? La casa tiene sus columnas, las columnas están hechas de fierros, ¿no? Están entrelazados y después se le pone el concreto. Entonces el hueso es más o menos así, ¿no? Tiene su
su esqueleto, que es la parte, digamos, de las proteínas, el colágeno fundamentalmente, y después la parte de las proteínas, la matriz proteica, que le da pues la función, ¿no? Aparte de las células que están dentro del hueso. Y es lo que le da la estructura al cuerpo a las finales, ¿no? Claro, y cuando hablamos que se va debilitando, ¿qué parte es? ¿Cómo empieza los primeros signos de osteoporosis? La osteoporosis no se manifiesta con ningún tipo de síntoma realmente, porque es una enfermedad silenciosa, como muchas, hipertensión, diabetes, glaucoma, y la osteoporosis es una más de ellas, ¿no? Entonces uno no se da cuenta realmente que tiene osteoporosis cuando ya más bien la enfermedad está avanzada y cuando ya ocurren las fracturas, ¿no? Y lo principal es que son fracturas por fragilidad, o sea, un golpe mínimo ocasiona la fractura. ¿Tiene que ver el tema de la edad y también el género, es decir, que afecta más a las mujeres? Es una enfermedad efectivamente que se va presentando con la edad. En las mujeres la menopausia es el factor sin duda más importante porque es el periodo en el cual pierde la protección de los estrógenos en el hueso. Entonces va ocurriendo lo que se llama una pérdida rápida de masa ósea. Pero también el avance de la edad va condicionando incremento en la osteoporosis en las personas, incluyendo los varones. De hecho, los varones a partir de los 70 años es el periodo, la edad en el cual va apareciendo esta enfermedad. Cuando ya usted da un diagnóstico de la enfermedad, ¿cuáles son los mayores errores que cometen los pacientes y que empeoran la situación? Yo creo que el mayor error es pensar que esta es una enfermedad sin importancia, ¿no? Dicen, bueno, tengo osteoporosis, como no siento nada, pues entonces lo dejo pasar, ¿no? Se le da tratamiento y pues el paciente no cumple. Como no siente nada. Claro, y tampoco se ve nada, ¿no? Exacto, exacto. Pero es como la hipertensión. Si no me trato la hipertensión, ¿qué me va a pasar? Voy a tener un derrame cerebral, voy a tener un infarto al corazón, voy a quedar ciego, voy a tener insuficiencia renal si no lo trato. Ahora, de acuerdo al tipo o en el estadio que se encuentre, los tratamientos van variando. ¿Qué es lo más frecuente? ¿El uso de vitaminas, de pastillas? Ya, no hay estadios realmente de osteoporosis. O hay osteoporosis o hay osteoporosis severa, ¿no? Entonces, en general, una parte importante del tratamiento es la parte del estilo de vida. Por ejemplo, hacer actividad física es súper importante y la caminata, sin duda, es el mejor ejercicio. Aparte de la dieta que uno tiene que indicar y que ya seguramente van a conversar más tarde, aparte de los medicamentos. Muy bien, vamos a empezar con preguntas que ya nos está haciendo nuestro público y esta vez llega por el WhatsApp. Carolina Matías pregunta, a veces siento que mis huesos están débiles, ¿es un síntoma de osteoporosis? Probablemente lo que está sintiendo es debilidad del cuerpo, ¿no? La debilidad muscular. Y muchas veces las personas... esta debilidad muscular va a condicionar más bien que tenga riesgo de caídas. Entonces, es un punto también importante a considerar. Hacer ejercicios para fortalecimiento muscular es importante. Una de las razones es para que no se caiga. Si no se cae, no se fractura. Ahora, también es complicado porque muchas veces cuando tenemos una persona mayor en casa con el diagnóstico, quieren continuar con su vida cotidiana y muchas veces se ponen en riesgo y ahí están los familiares en esta lucha para evitar que pueda tener una caída y se complique la situación. Claro. Evitar las caídas es tan importante como tomar pastillas, definitivamente. Y el lugar donde ocurre más frecuentemente las caídas son dentro de la casa y dentro de la casa en el baño. En el baño. Entonces hay que tener cuidado cuando una persona que ya tiene el diagnóstico se va a bañar, cuidar todo el espacio, no hacer las cosas rápidamente porque así vamos a evitar complicaciones. Vamos con otra pregunta, nos llega a través de las redes sociales, del Facebook. María Bendezú dice, sufro de cálculos renales y estoy medicándome. ¿Puedo tomar suplementos de calcio? Es una buena pregunta, María. De hecho, hay un suplemento de calcio que es la forma de carbonato, en el cual definitivamente está contraindicado porque incrementa el riesgo de cálculos renales. Entonces, definitivamente sí es importante evitar eso y es importante señalar al médico, tengo este problema. Hay algunas formas de suplementos, como el citrato de calcio, que reduce ese riesgo. Reduce el riesgo, pero no lo elimina.
y adicionalmente la dieta, ¿no? Y esos pacientes es mejor complementarlo con dieta fundamentalmente. Ahora, una persona que quiere trabajar la prevención, una mujer, dice, está viendo el programa, ahorita mismo me voy a la farmacia, me voy a comprar calcio, voy a tomar calcio y ya, no me va a dar. ¿Cuál es la importancia de acudir a un especialista para que nos dé una dosis o lo que realmente necesito? Okay. Bueno, no todas las personas mayores van a tener osteoporosis, es un punto importante a considerar. Si bien es frecuente, de hecho, 1 de cada 5 mujeres mayores de 50 años va a tener osteoporosis y 1 de cada 2 mayor de 85 va a tener osteoporosis. Por lo tanto, no todos van a tener la enfermedad, pero mantener una salud en general es importante, ¿no? Pero que yo vaya corriendo a comprar calcio y tome de acuerdo a lo que me digan en la farmacia, usted como médico. Yo diría primero, definitivamente ver si realmente tiene osteoporosis o no, ¿no? Porque también puede tener otro tipo de problemas que de repente contraindican el uso del calcio, de repente tiene gastritis. Como la pregunta que nos hacía nuestro televidente, ¿no? Que Claro. tiene un diagnóstico adicional y podría empeorar. Correcto, así es, efectivamente. Vamos con más preguntas que nos están llegando a través de las redes y esta vez nos vamos con el Instagram. Andrea Pajuelo dice, mi mamá toma diversos medicamentos por sus dolencias, presión alta y colesterol. ¿Algún medicamento puede agravar su osteoporosis? Ok, los medicamentos que se usan para diversos tipos de enfermedades pueden producir algunas interacciones o pueden empeorar algunos problemas. Los mencionados específicamente por Andrea no ocasionan problemas. Medicamentos para la hipertensión o medicamentos para el colesterol no interfieren con los medicamentos para osteoporosis y no empeoran tampoco la osteoporosis. Algunos medicamentos sí pueden empeorar la osteoporosis o pueden inducirla. Por ejemplo, la famosa cortisona, ¿no? Los corticoides, los glucocorticoides, la cortisona va a condicionar una menor formación de hueso y también una mayor pérdida de hueso. Por lo tanto, es uno de los medicamentos que va a predisponer con más frecuencia a osteoporosis. Ahora, hay muchos mitos también. Yo recordaba una señora que me contaba que ella en la noche no lavaba con detergente porque si no se le iba a salir el calcio de los huesos. Yo imagino que usted en la práctica también escuchará muchas historias que están alejadas de la ciencia, que es más parte de la creencia popular. La verdad es que nunca había escuchado acerca de que lavar produzca problema de osteoporosis, sino más bien problema de huesos, de Claro, artritis. no, ella decía que no, que le quitaba el calcio a los huesos, entonces no lavaba con detergente en la noche. Definitivamente no tiene absolutamente ninguna relación, ¿no? ¿Cuál es la importancia genética? Es decir, si yo vengo de una abuela y una madre que han tenido osteoporosis muy fuerte, ¿las posibilidades que yo tenga son altas? A ver, la parte genética juega un papel sin duda. La parte racial también, personas de raza blanca o de ascendencia asiática, ¿no? Descendencia asiática, tienen mayor riesgo de hacer osteoporosis. Por lo tanto, sí hay algunos factores que pueden predisponer y hacer que haya mayor riesgo en algunas personas, ¿no? Vamos con más preguntas y la siguiente nos dice así. Maribel Peinado, he sido diagnosticada hace buen tiempo con osteopenia. ¿Durante cuánto tiempo tendré que seguir con el tratamiento para que no se me declare la osteoporosis? Vamos a contarles a todos qué significa primero este diagnóstico y luego le respondemos la pregunta. Muy buena pregunta, Maribel. A ver, la osteopenia no es un diagnóstico para empezar. Es como decir que una persona delgada es una persona enferma, ¿no? Entonces, la osteopenia es como decir la etapa previa a la osteoporosis. Eso no significa que sea una enfermedad. Es como decir que una persona delgada vaya a ser desnutrida. Eso no tiene nada que ver. Por lo tanto, la osteopenia no se trata siempre y cuando no haya factores de riesgo para tener fracturas. Por ejemplo, si una persona tiene el término de osteopenia o baja masa ósea y tiene artritis reumatoide específicamente, y ha tenido y está tomando cortisona, esa persona tiene un riesgo alto a pesar de que no tiene catalogado el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, ¿tiene que ser tratada una persona con osteopenia? No,
no necesariamente en todo caso. Bueno, importante lo que usted está diciendo. Hay que contarle a nuestro médico, si vamos al reumatólogo, qué medicamentos estamos tomando, qué otros diagnósticos tenemos para que sepa cómo tratar esta enfermedad. Aquí el doctor va a seguir con nosotros, pero nos vamos ahora con Aura, que nos va a hablar sobre una etapa importante de todas las mujeres y cuál es la vinculación con la osteoporosis. ¿No es así, Aura? Bueno, Fátima, muchas gracias. Doctor, también muchas gracias por estar con tanta información en torno a este tema. Y justamente conversaba con la especialista que me acompaña, que ya la voy a presentar en breve, que las mujeres pasamos por cambios hormonales constantemente y por eso es necesario prestar mucha atención a la información y siempre llamar a la prevención. Especialmente cuando las entidades de salud a nivel nacional, como ESalud, por ejemplo, advierten que las mujeres que entran a una etapa de menopausia son mucho más propensas a desarrollar o a tener osteoporosis, y es también por esa razón que recomiendan realizarse exámenes previos de diagnóstico justamente previo antes de llegar a los 40 años. Asimismo, el Ministerio de Salud también indica que entre el 20 y el 40% de mujeres presentan ya cuadros de osteoporosis después de la menopausia, y por eso hay que saber que durante la menopausia, así como lo advirtió el doctor, se produce una gran pérdida de estrógenos y estos definitivamente repercute en la pérdida de masa ósea. Finalmente, también es importante mencionar que aproximadamente entre el 45 y el 50% de pacientes que asisten a las entidades de salud, como lo es ESalud o el Seguro Social, también sufren de osteoporosis por algo que también se mencionó ahora mismo, y es el excesivo consumo de corticoides que normalmente se toman por enfermedades relacionadas a la artritis reumatoide. Entonces, ahora después de brindar toda esta información y ahora para poder abordar el tema de la osteoporosis en torno a la menopausia, estamos con la doctora Sheila Torres, que es ginecóloga de la Clínica Internacional. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hablábamos de los cambios hormonales que sufre la mujer a lo largo de su vida. Inevitablemente vamos a llegar a un momento en el que vamos a perder masa ósea precisamente, ¿o es inevitable? O evitable en todo caso. Sí, vamos a perder la masa ósea. Se dice que hay un pico de crecimiento de masa ósea hasta los 30 años. Sin embargo, ya a partir de los 35, 40 hay una pérdida anual del 1% de pérdida de masa ósea, y en la menopausia esta velocidad de pérdida de masa ósea se acelera a un 3%. Y así a medida que vamos envejeciendo. Bien, ahora, de acuerdo a su experiencia, a las mujeres que llegan a su consultorio finalmente, cuando empieza esta etapa de menopausia o cuando asisten a una consulta ginecológica, hacen esta pregunta, tienen esta preocupación de advertencia de voy a llegar a un periodo de osteoporosis o voy a llegar a un cuadro de osteoporosis, estoy entrando a la menopausia, ¿cómo lo evito? ¿Cómo tomo medidas preventivas? Ese es el problema. En nuestro país me parece que no hay una adecuada conciencia de la salud ósea. Generalmente mis pacientes no tienen esa preocupación por la pérdida de masa ósea. Sin embargo, en la historia clínica uno debe indagar los factores de riesgo evitables e inevitables que nos puede ayudar a prevenir la pérdida de masa ósea. Bien, y ahora, si podemos desarrollar un poco más el tema de esta tendencia que existe de una vida saludable, ¿no? Definitivamente sí. Todos estamos tomando una vida mucho más saludable también en torno al desarrollo de esta pandemia. ¿Cómo eso repercute en la calidad de vida de una mujer que entra en un cuadro de menopausia y que probablemente presenta también un cuadro de osteoporosis? Efectivamente, la concientización de un estilo de vida saludable nos está llevando a que la expectativa de vida aumente en el mundo, ¿no? Eso nos hace llevar a que tenemos que mejorar factores de riesgo que pueden ser evitables, como la alimentación, los ejercicios, la disminución de la toma de ingesta de café, té y bebidas alcohólicas, ¿no? Entre otros. Y desde el punto de vista ginecológico, de pronto, ¿qué advertencias pueden recibir las mujeres que ya entran al cuadro de menopausia? Efectivamente, bueno, yo hace 2 años acabo de terminar un diplomado de longevidad saludable y esto me ha ayudado a tomar conciencia de ello, a valorar que uno puede cambiar la epigenética de las personas mejorando su estilo de vida, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la alimentación. Un ejemplo es la ingesta adecuada de, por ejemplo, el brócoli puede
tiene metabolitos que nos pueden ayudar a mejorar el adecuado metabolismo de los estrógenos, por ejemplo, ¿no? Y en torno a la menopausia, de alguna manera, ¿cómo podemos llevar una menopausia saludable también desde su cancha, no? Sí, primero uno debe asistir al ginecólogo, tener una consulta con el especialista y ver todos los factores asociados que nos pueden ayudar a prevenir la osteoporosis, ¿no? Y como recomendaciones, para no llegar justamente a la edad en la que digo, ya empecé la menopausia, sino de pronto invitando a las mujeres jóvenes a que se realicen los chequeos preventivos. ¿Qué chequeos existen? Exacto. Uno tiene que tomar conciencia de que la salud ósea lo podemos mejorar desde las primeras etapas de la vida, teniendo una adecuada ingesta de calcio, ¿no? Se dice que hasta los 30 o 40 años uno puede mejorar la ingesta de calcio diaria desde 800 miligramos, después aumenta a mayores de 50 años 1000 miligramos y posteriormente puede llegar, si está asociado a factores de riesgo, mayor de 1500 miligramos. ¿Cómo se logra eso? Valorando con el especialista, con el nutricionista y con el especialista, con el reumatólogo y viendo qué es lo que podemos aumentar en nuestra ingesta diaria y si es necesaria una suplementación adecuada de calcio, vitamina D y otros minerales. Bueno, además hay que incluir que a veces las mujeres tenemos un poco de temor de asistir al ginecólogo, no es algo que hagamos o que tengamos una cultura de asistir a este tipo de consultas. ¿Qué nos puede comentar finalmente? Sí, si bien es necesario tener un chequeo ginecológico desde las primeras etapas que entramos a la edad fértil y continuar de acuerdo a la prescripción médica un adecuado control, no necesariamente anual. Hay factores de riesgo que pueden estar asociados a, por ejemplo, tener una menopausia precoz, una menopausia y es necesario llegar a esta etapa bien, ¿no? Saludablemente, ¿no? Ok, doctora, hemos estado con la doctora Sheila Torres, ginecóloga de la Clínica Internacional. Muchísimas gracias por estas recomendaciones que nos brinda. Sin embargo, obviamente existe una relación directa entre asistir a los chequeos con el ginecólogo, con el especialista del área, para evitar precisamente tener una menopausia adecuada dentro de los estándares y poder evitar la osteoporosis o retardarla, como mencionaba, ¿verdad? Retardarla. Y llevar una vida saludable, llegar bien, envejecer saludablemente, esa es la idea. Ok, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan importante información. Aquí continuamos en el estudio con el doctor José Alfaro, reumatólogo del Hospital Almenara de la Red eSalud, hablando sobre osteoporosis. Doctor, ¿cómo diagnostican esta enfermedad? ¿Qué pruebas se le hace al paciente? El diagnóstico precoz es sin duda importante, ¿no? Y el equipo en el cual se hace el diagnóstico de osteoporosis es con un densitómetro óseo. Se usa fundamentalmente con fuente de rayos X, la radiación es mínima. Es más, el tecnólogo no necesita tener ninguna barrera de protección. A dos metros de distancia del equipo suficiente para que no haya ningún problema, ¿no? ¿Y cuáles son esos focos que se encuentran primeros? ¿En dónde están ubicados? La evaluación por densitometría se hace fundamentalmente en la columna lumbar, o sea, la parte de la cintura, la cadera, que es en la zona de la coxofemoral, y el antebrazo distal. Son las tres zonas donde se hace la evaluación por densitometría. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué se encuentra ahí? Ya, la razón es porque el hueso en esas zonas es más poroso. Entonces, el recambio de hueso es más fácil de detectar. A diferencia, por ejemplo, del hueso de la tibia o del fémur, que es un hueso muy compacto, en el cual pues no va a haber mayores cambios. Vamos con más preguntas. Aquí el doctor José Alfaro está listo para responder. Y la siguiente viene por el WhatsApp. Susan Valencia nos dice: desde que me declararon la osteoporosis, me siento más debilitada. Tengo miedo de fracturarme algún hueso. ¿Qué debo de hacer para recuperar mi estilo de vida?
Muy bien, creo que este es un punto importantísimo. No hay que crearle miedo al paciente, ¿no? No, si te mueves, te caes y te fracturas. ¿Qué es lo que hacemos los familiares, no? ¿No? Sí, y que hacen también algunos médicos, lamentablemente. Entonces hay que decirle más bien que tiene que hacer actividad física. Si no hace actividad física, el hueso se va a deteriorar más, el músculo se va a adelgazar más. Es decir, una señora ya mayor que le encanta de repente cocinarle a los nietos o lavar la ropa o decorar la casa, ¿puede mantener esas actividades? Puede mantener actividad física que implique no cargar peso. Ah, ya, muy bien. Miren, nada que No el ollón, debe- nada que el ollón de frijoles, no, que eso le ayude en casa, pero sí puede cocinar y hacer su vida normal. Correcto, debe salir a caminar. Si tiene, digamos, un problema de lo que llaman la persona frágil, ¿no? Que tiene debilidad muscular, ahí sí tiene que tener mucho cuidado, ¿no? De repente usar un andador, ir a terapia física, medicina física es muy importante para este tipo de pacientes para que recuperen masa muscular, ¿no? Que también es un problema importante y que no debemos de soslayar. Vamos con más preguntas. Aquí el doctor Alfaro está listo para responder. A Olga Cifuentes dice, desde joven he practicado deportes, ahora tengo osteopenia. ¿Debería reducir mi ritmo de actividades deportivas? De ninguna manera, Olga, no debe de reducir la actividad física. Personas que practican maratón, eso es otra cosa, porque ejercicio excesivo puede condicionar alteraciones hormonales y producir, por ejemplo, menopausia prematura. Pero si hace una actividad física moderada, no de competencia, mantener la actividad física es fundamental, sin lugar a dudas. Entonces no debe de reducir la actividad porque tiene osteopenia, porque les recuerdo, osteopenia no es enfermedad, ¿sí? Osteopenia es una fase nada más del estado del tejido óseo. Puede ser enfermedad seguro y puede haber mayor riesgo de tener fracturas en algunos pacientes, pero eso lo evalúa el médico especialista, de hecho. Ahora, hablábamos al inicio que muchas personas, como no sienten dolor o no se ve la enfermedad, dejan los tratamientos. ¿Cómo podemos empeorar? ¿Cuáles son las situaciones más complicadas que usted ha visto para justamente hacer un llamado a las personas que no ven y que no dejen sus tratamientos? ¿Cómo se complica? Ya, a ver, el problema principal, como habíamos mencionado, son las fracturas. Y las fracturas más frecuentes son de las vértebras y la fractura de cadera. Las fracturas de cadera son las más peligrosas porque 1 de cada 5 personas que se fracturan la cadera al año fallece. Entonces, no es una enfermedad sencilla, entonces hay que tener presente que también el riesgo de mortalidad es alto en este tipo de problemas. Pero las fracturas vertebrales, sobre todo las severas, también incrementan el riesgo de problemas. Por ejemplo, las personas esas que están con su joroba, ¿qué cosa ocurre? Que tienen menor capacidad pulmonar y tienen mayor riesgo de hacer infecciones respiratorias, incluyendo neumonía. Y también tienen mayor riesgo de mortalidad en esas circunstancias. Entonces, ese es el punto principal a tener en cuenta, ¿no? Evitar fracturas porque hay consecuencias que pueden ser definitivamente muy serias. Bueno, entonces a no dejar los tratamientos y escuchar siempre a nuestro médico. Vamos con otra pregunta. Aquí está el doctor Alfaro, quien gentilmente está respondiendo todas las interrogantes. Patricia Macuado nos dice, tengo 20 años y siempre he tenido una escasa masa ósea, hago poco ejercicio. ¿Significa que tendré osteoporosis y qué puedo hacer para prevenirla? 20 añitos. 20 años. La doctora que estuvo entrevistada de ginecología mencionó un aspecto importante que es el pico de masa ósea, la cantidad máxima de hueso que se adquiere en la vida. Y las mujeres adquieren ese pico máximo alrededor de los 20 años. Excepcionalmente 30, pero en promedio 20 años. Entonces, 20 años ya implica posibilidad que consiguió su techo y no va a conseguir más, en promedio. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de mantener una vida saludable, tomar, digamos,
no necesariamente tomar suplementos, pero sí consumir productos que tengan suficiente cantidad de calcio y hacer ejercicio, definitivamente. Bueno, y 20 años ahí, la vía por delante para trabajar el tema de la prevención. Ahora sí, doctor, permítame, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con más preguntas. Aquí el doctor José Alfaro, reumatólogo del Hospital Almenara de la Red de Salud, está listo para seguir respondiendo todas las dudas que tengan respecto a la osteoporosis. Y además, algo súper importante, Sara Usabá nos va a hablar de aquellos alimentos que nos van a ayudar a prevenir esta enfermedad. Ya volvemos aquí en Cuerpo Médico. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y como bien Fátima lo anunciaba, el día de hoy vamos a hablar sobre aquellos alimentos que son fuentes de calcio y de vitamina D. Como bien hemos estado escuchando a nuestros invitados, estos dos nutrientes son fundamentales para poder justamente lograr esta densidad y mineralización tanto de los huesos como de los dientes. Hoy nuestro invitado nos ha revelado que hasta los 20 años las mujeres alcanzamos este pico de densidad ósea. Y yo les cuento que si a lo largo de ese tiempo, no solamente las mujeres, sino también los hombres, no hemos consumido de los alimentos suficientes fuentes de calcio y de vitamina D, entonces ese potencial para poder formar ese hueso se va a debilitar y por tanto tener mayor riesgo de generar esta osteoporosis que por supuesto no queremos. Así que empecemos a ver cuáles son esos alimentos fuentes. Y me voy a este lado de mi mesa porque en realidad ya diferentes estudios lo demuestran, la manera más fácil de poder cubrir ese calcio que necesitamos es a través de los alimentos lácteos, como la leche, el yogurt y los quesos. Ahora, yo necesito más o menos en promedio 800 miligramos. Obviamente varía en la edad, puede ir desde los 250 en niños muy pequeñitos hasta 1300, por ejemplo, en etapas de menopausia o de gestación. Así que 3 vasos de leche como estos pueden cubrir 800 miligramos de calcio, que es lo que en promedio las personas necesitamos. Ahora, es muy frecuente que me pregunten, pero a mí no me gusta la leche o la leche me cae mal. Pues podríamos cambiarlo por un yogur que, por ejemplo, no tiene lactosa, un yogur natural, dicho sea de paso, e incluso la mitad de la dosis, es decir, 1,5 vaso de yogur a lo largo del día puede cubrir ese requerimiento. De otro lado, podemos encontrar también quesos, que son una alta fuente de calcio que además absorbemos muy bien. Por ejemplo, el queso parmesano, como tenemos aquí. Entonces, una buena práctica es colocar a nuestro plato un buen puñado de queso parmesano, pero también podría ser interesante si es que podemos tener un pequeño bloquecito de 60 gramos de queso parmesano y tenerlo por ahí con nosotros a mano y darle unos mordiscos a lo largo del día, porque esos 60 gramos pueden cubrir los 800 que en promedio necesitamos las personas. Pero sigo deteniéndome en este lado porque por ahí tenemos otras fuentes de origen vegetal que, dicho sea de paso, no se absorben en la misma manera que el calcio que viene de los lácteos. El del lácteo es el que mejor absorbemos. Pero, por ejemplo, si hablamos de leche de soya, ustedes se van a dar cuenta que probablemente tenga una misma cantidad de calcio en comparación a una leche de vaca, pero este no se absorbe de la misma manera. Sin embargo, hoy la industria fortifica y también enriquece estas leches vegetales con calcio que sí absorbemos muy bien. Así que personas que no desean consumir leche, estas bebidas vegetales que están enriquecidas con un calcio que sí absorbemos, también son una buena alternativa. De otro lado, ¿qué otras fuentes vegetales tenemos? Yo quiero hoy contarles que la kiwicha, que es un cereal andino, tiene también una buena fuente de calcio, una concentración importante que podríamos incluirlo en nuestra dieta como complementos adicionales a nuestras fuentes principales. Por ejemplo, la kiwicha, que está hecha de esta manera, así la kiwicha pop, que puede ser un excelente snack incluso para los niños o en una media tarde acompañado, por ejemplo, de fruta, también es una buena alternativa. Las almendras son también
muy buena fuente de calcio. Tienen una alta concentración. Ustedes pueden consumirlo así directamente, como la ven aquí en este pocillo, o podrían licuarla, prensarla con un poquito de agua también y obtener una bebida de almendras que también nos va a aportar calcio, o incluso las semillas de ajonjolí, que podemos incluirlo en diferentes preparaciones, incluso si estamos haciendo galletas caseras en casa, colocarle ajonjolí, o también podríamos molerlo o licuarlo incluso con un poquitín de aceite de oliva y preparar una pasta que en algunos lugares se le llama tahine y que tiene una cantidad de calcio muy importante y podría ser una excelente alternativa, por ejemplo, a las margarinas, que no queremos que, por supuesto, consuman con frecuencia porque no son tan deseables en nuestra dieta. Pero no solamente el calcio es lo que tenemos que tener en cuenta en la osteoporosis, sino también las fuentes de vitamina D. Porque si bien es cierto, nosotros consumimos este calcio, tenemos un requerimiento diario, el 1% del calcio de todo nuestro cuerpo está circulando en la sangre para poder cumplir diferentes funciones. Pero la mayoría se va justamente a los huesos y dientes y necesitan además de vitamina D. De hecho, los alimentos no abunda la vitamina D y tan solo el 35% de las necesidades cubren los alimentos en fuentes como por ejemplo la palta, que por supuesto acá si pregunto a quién le gusta la palta, todo el mundo va a levantar la mano, empezando por el médico que ya lo vi que le gusta la palta, y una cantidad como esta, por ejemplo, podría cubrir lo que yo necesito en un día, pero no puedo comerme media palta todos los días porque luego puedo generar otros problemas. Así que voy consumiendo palta un día, otro día puedo tener atún, por ejemplo, o incluso sardina, que dicho sea de paso, sus huesitos puedo morder y me da un buen aporte de calcio, o el huevo, donde en la yema tengo también un buen aporte de vitamina D. ¿De dónde consigo ese resto de vitamina D que mi cuerpo necesita? Pues exponiéndome directamente a la luz del sol. No vale detrás de una ventana, yo tengo que estar expuesta directamente. ¿Cuánto? Unos 10 a 20 minutitos al día y así a través de mi piel y el colesterol, que dicho sea de paso para que recuerden que no todas las grasas son malas, el colesterol en cantidades adecuadas va a ayudar junto a esa vitamina D a formar justamente lo que yo necesito, a través de la piel y el colesterol voy a formar más vitamina D para poder cubrir mis necesidades. Y Fátima, hay algo muy interesante que tú le consultaste al médico y que me encantaría compartir con todos ustedes, y tú mencionabas, ¿qué pasa si yo empiezo a comprarme mis pastillas de calcio porque entendí que el calcio es bueno? Pues hay que tener en cuenta que tomar un suplemento cuando mi cuerpo no lo necesita es contraproducente, y el médico lo va a saber bastante mejor que yo, y es que incluso podríamos tener problemas a nivel cardiovascular con ese exceso de calcio circulante en nuestro cuerpo, al igual que con cualquier otra vitamina. Pero si la necesito, entonces mi cuerpo sí se beneficia de ese calcio. Ahorita una pregunta, Sarita, Claro que sí. Permítame, por favor. Mi abuela, que se llamaba Purificación y en paz descanse, ella todos los días mandaba que le preparen un caldo que hacía hervir huesos de manzano. Ajá. Y ella decía que ese hueso de manzano hervido, cuando tomaba el caldo, no le daba osteoporosis. O sea, ¿qué tan de cierto es esta idea que tenía mi abuela, que por la verdad nunca se cayó, y bueno, se cayó, pero nunca se rompió los huesos? ¿Es así? Bueno, en realidad los huesos, sobre todo estas cocciones, y lo he mencionado alguna oportunidad aquí en el programa, tienen la capacidad de poder soltar colágeno en el medio de cocción. Y ese colágeno es una proteína que abunda en nuestro cuerpo y que ayuda mucho justamente a la elasticidad y turgencia de los tejidos. De tal manera que desde ese punto se pudo haber beneficiado, pero una fuente de calcio definitivamente no lo es. Salvo que yo estuviera masticando huesitos que puedo digerir, como es en el caso, por ejemplo, que mencioné de la sardina, que es un huesito que puedo masticar y que ahí sí tengo calcio que me sirve. Muy bien, ahí estamos, rompiendo los mitos en Cuerpo Médico. El doctor me mira así nomás, dice, ay, Dios mío. Bueno, esa es la idea del programa, compartir experiencias y, siempre lo digo, ir a los especialistas. Aquí tenemos a nuestra nutricionista Sara Busabá y hoy nos acompaña el doctor José Alfaro, reumatólogo. Gracias, Sara, por toda la información, como siempre. Bueno, y algo bonito del programa es que este es un programa que lo hacemos entre todos y para todos. Y nos encanta recibir a estudiantes de las carreras de medicina, de enfermería aquí, para que puedan hacer las consultas a nuestros especialistas. Y esta vez ya estamos listos, Aura, para que puedan realizarle todas las consultas quienes acompañan aquí al doctor José Alfaro. Muy bien, Fátima,
efectivamente. Es más, es importante tener a futuros profesionales de la salud haciendo preguntas que sumen a su experiencia y que definitivamente pues sumen al contenido de este programa. Vamos a empezar entonces con Eric Pasos, precisamente. Por favor, coméntanos tu pregunta. Se sabe que las hormonas sexuales femeninas juegan un papel fundamental en la formación de masa ósea. En este caso, el uso de anticonceptivos orales de las mujeres aumentan o disminuyen la probabilidad de padecer osteoporosis en el futuro. Me pareció escuchar bien. ¿Podríamos repetir la pregunta un poquito más fuerte, por favor? Por supuesto. Eric, adelante. Claro. Como le comentaba, se conoce y se sabe que las hormonas sexuales femeninas juegan un papel fundamental en la formación de masa ósea. En el caso de las mujeres, el uso de anticonceptivos orales aumenta o disminuye la probabilidad de padecer osteoporosis en el futuro. Muy bien. ¿Ya? Bueno, realmente no hay ningún tipo de, digamos, de relación entre consumo de anticonceptivos orales y osteoporosis, ¿no? Así es que no. Bien, doctor, muchas gracias. Ahora, hablemos de otro tipo... No hay ninguna relación. Hablemos de otro tipo de fármacos, de pronto, planes de medicación constante. Y es ahí donde radica la pregunta de Ani Catrillo. Buenas tardes. Así como los medicamentos tienen un beneficio para la salud, pues también tienen algunos efectos adversos y contraindicaciones. ¿Cuáles vienen a ser los medicamentos que contribuyen al desarrollo de la osteoporosis? Perfecto. Hay diversos medicamentos, ya habíamos mencionado uno previamente, que son los glucocorticoides y son una de las causas más importantes de osteoporosis secundaria. Pero hay otros medicamentos que también pueden condicionar, ¿no? El uso, por ejemplo, de heparina regular condiciona también esto. Anticonvulsivantes, por ejemplo, la difenilidantoína, de la misma manera, fenobarbital. Y algunos tratamientos para el cáncer de mama, los inhibidores de aromatasa, ¿no? Entonces, que también pueden condicionar osteoporosis. Bien, doctor, gracias. Ahora, hemos hablado un poco de que la osteoporosis va sucediendo a lo largo del tiempo y conforme una persona va envejeciendo. Ahora, ¿qué sucede de pronto con los más jóvenes? Y es por ahí donde va la pregunta de Ani Soriano. Buenas tardes, doctor. En personas jóvenes, ¿qué tan frecuente es la osteoporosis? ¿Cuáles son estas posibles causas relacionadas? ¿Y qué medidas preventivas se deben considerar dentro de este grupo etario? Gracias. La osteoporosis juvenil es definitivamente poco frecuente. Se asocia a diversos tipos de enfermedades. Usualmente es una osteoporosis secundaria, a diferencia de la osteoporosis que ocurre en las mujeres o en los adultos mayores. Entonces, hay usualmente una enfermedad de fondo. Por ejemplo, personas que tienen hipogonadismo, tienen hiperparatiroidismo o hipertiroidismo, síndrome de Cushing. Entonces, hay que buscar siempre en la osteoporosis juvenil una causa secundaria. La definición es un poco difícil porque tiene que haber una masa ósea baja para la edad y adicionalmente tener una fractura por trauma mínimo. Es felizmente poco frecuente, realmente no he visto felizmente muchos casos, pero puede ser problemas muy severos realmente. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora sí, por fin. Eric Pasos, por favor, la pregunta a Alfonso Reyes, la pregunta al doctor. Sí, doctor, buenas tardes. Como bien sabemos, en realidad la osteoporosis no da signos y síntomas hasta que la mayoría de los pacientes que normalmente se atienden a consultas, pues acuden a ellas cuando ya presentan muchas veces alguna fractura. Nosotros como futuros médicos o profesionales de la salud quisiera saber qué recomendaciones podríamos dar a nuestros pacientes de la cual ellos puedan abordar para que ellos puedan acudir de forma preventiva a consulta. Ya, ok. Creo que esta parte tiene que ser de salud pública. Lo primero que tiene que hacerse es concientizar a la población acerca de la importancia de esta enfermedad, cuáles son las consecuencias que puede tener y en los pacientes o en las personas que tienen algún factor de riesgo aparte de menopausia,
hacerle estudio de densitometría ósea, que es el examen que tiene que hacerse para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no solamente es suficiente tener menopausia, sino también debe tener algún otro factor. Por ejemplo, ha tenido su padre o su madre fractura en la cadera, tiene o ha tenido algún tipo de artritis, ha usado corticoides por más de 3 meses, fuma, toma licor en exceso, etc., ¿no? Entonces hay que ver esos factores y en las personas, digamos, pertinentes hacerle el descarte por densitometría. Ok, muy bien, doctor. Y para poder finalizar con esta ronda de preguntas de los alumnos de la Universidad Norbert Wiener, nuevamente, Ani Catrillo, por favor. Bien, dentro de los factores de riesgo, se sabe que hay enfermedades preexistentes que pueden predisponer al desarrollo de osteoporosis. ¿Cuáles vendrían a ser estos tipos de enfermedades? Ok. A ver, hay diversas enfermedades que pueden producir una pérdida de masa ósea. Ya habíamos mencionado algunas, el síndrome de Cushing, en el cual hay exceso de producción de cortisona en el cuerpo, hipertiroidismo también porque aumenta el metabolismo del cuerpo y también obviamente del hueso, hiperparatiroidismo también de la misma manera, alteraciones en las hormonas que va a condicionar mayor reabsorción de hueso, personas que tienen malabsorción intestinal porque van a tener mayor pérdida intestinal de proteínas y se absorbe menos obviamente, y así sucesivamente. La artritis reumatoide, de hecho, también es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis, y así sucesivamente, ¿no? La menopausia precoz, ¿no? En personas que tienen menopausia antes de los 40 años, también es un punto a considerar. Ok, muchísimas gracias, doctor, por todas las respuestas. Definitivamente. Bueno, yo también me voy a sumar con una pregunta. El colágeno, ¿hay una edad precisa para empezar a consumirlo? Hemos hablado mucho, Sarita también lo mencionó, pero de pronto, ¿existe la edad adecuada para empezar a consumir colágeno? Esa es la pregunta y bueno, agradecer siempre a los alumnos que nos acompañan en esta oportunidad. El colágeno es una proteína que está distribuida en todo nuestro organismo, la piel, los ojos, el corazón, el hígado, etc. O sea, todo nuestro cuerpo está compuesto de colágeno, incluyendo los huesos. Entonces, acá el punto principal es un consumo adecuado de proteínas, no de colágeno, sino de proteínas. Entonces, el cuerpo mismo va a sintetizar el colágeno y va a haber una síntesis adecuada si es que tenemos un consumo adecuado de proteínas. No necesitamos consumir colágeno. Muchísimas gracias, chicos. Fátima, continuamos contigo. Bueno, y yo quiero agradecer como siempre a todos los que vienen aquí a TV Perú. Esta es su casa, así que vengan, se ponen en contacto con la producción y van a poder estar con los especialistas para hacerles las consultas, y gracias a los chicos que hoy nos acompañan. Bueno, vamos ahora con una llamada, doctor. Está Gilda desde ATE y Gilda, muy buenas tardes. Aquí el doctor Alfaro la escucha, adelante. Buenas tardes, yo soy Hilda, tengo 54 años. Y tengo una enfermedad del IgG4, por lo cual yo tomaba prednisona, ¿no? Pero la prednisona me causó la osteoporosis. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado ahora que ya tengo la osteoporosis, aparte de la pastilla que estoy tomando, ¿no? Muy bien, querida Gilda. A ver, el doctor Alfaro nos va a responder. Buenas tardes, Gilda. La osteoporosis por glucocorticoides es un problema sin duda importante, y lo primero es la prevención, ¿no? El médico debe de dar la indicación respectiva para consumo adecuado de calcio, de vitamina D, de acuerdo a esto, y los medicamentos que se usan tanto para frenar la pérdida de hueso o algunas veces, dependiendo de la cantidad o si hay presencia de fracturas múltiples, medicamentos para formar hueso. Y en su caso, lo que hay que hacer es un consumo adecuado de calcio, 1000 unidades de calcio elemental, lo que ya ha sido mencionado por Sara. El consumo de vitamina D, en estos casos se incrementa la necesidad de vitamina D de 1000
a 1.200 unidades de vitamina D, no 800 como se usa usualmente para personas que tienen menopausia, por ejemplo, y usar medicamentos, como digo, para frenar la pérdida de masa ósea, y eso ya lo consulta con su reumatólogo para ver cuál es el más apropiado para usted. Pero calcio, vitamina D, consumo adecuado de medicamentos, perdón, de alimentos que tengan una cantidad adecuada de vitamina D, y disminuir la sal en la dieta. Las personas que consumen exceso de glucocorticoides también retienen sal, y eso hace que se retenga más, se pierda más el calcio por la orina. Entonces, hacer una dieta con menos calcio con menos sal, perdón, es importante. Nos va a ayudar. Muy bien, vamos con otra llamada. Néstor está en la línea desde el Cercado de Lima. Buenas tardes, Néstor. El doctor Alfaro escucha su consulta. Sí, muy buenas tardes, doctor. Una consultita, por favor. Una persona, varón de la tercera edad, que tiene continuamente dolores de cabeza y dolores al cuello. ¿Esto podría abarcar la osteoporosis? ¿Por qué? Porque cuando mueve el cuello, como haciendo ejercicio, esta persona lo siente como apolillado. Entonces, la pregunta va si esto concierne, abarca también la osteoporosis hasta este nivel del cuerpo. A ver, doctor Alfaro. La osteoporosis, en cuanto a la presencia de fracturas en la columna, no afecta a las vértebras de la columna cervical. Por lo tanto, las molestias que está refiriendo probablemente tengan que ver más con un problema de desgaste, ¿no? Una artrosis, que osteoporosis. Bueno, y lo más importante es ir al especialista, vayan a visitar a los médicos porque están listos para ayudarnos con nuestras enfermedades. Yo le quiero agradecer mucho su presencia, doctor, y bueno, nuevamente estará por aquí porque hay mucho para hablar desde la reumatología. Nos acompañó el doctor José Alfaro, reumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la Red eSalud, a quien le agradecemos siempre la apertura para poder estar aquí con nosotros y resolver todas sus consultas. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Volvemos. En la parte final de Cuerpo Médico. Qué interesante hablar de este tema. Además, un tema muy solicitado en las redes cada vez que nos escriben aquí a Cuerpo Médico. Bueno, es que yo creo que las mujeres en realidad la pasamos duro, ¿ah? Pero ahí seguimos parejo. Nos pasa de todos y siempre somos la población que está más predispuesta a sufrir de ciertas afecciones, en este caso la osteoporosis, y obviamente tener en cuenta esta etapa compleja pero llevadera como es la menopausia, ¿no? Bueno, sí. Yo todavía no puedo hablar, pero sé por mi madre, que siempre es un gran referente. Siempre nos mencionamos, ¿no? Claro, siempre mencionamos a la familia. Sí, es cierto. Entre tu abuelita y mi mamá hacemos el programa. Ahora, Sara, algo que he entendido de lo que tú has dicho es que la alimentación de los niños y jóvenes, o sea, y las niñas, es fundamental para prevenir, entonces. Totalmente. Es que como lo hemos mencionado, Fátima, a lo largo de la vida, justamente estos depósitos de calcio que van justamente logrando esa densidad del hueso, esa mineralización del hueso y de los dientes, se va formando gracias a la ingesta justamente de alimentos como nuevamente los tenemos aquí en la mesa, que son ricos en calcio y en vitamina D. Entonces, tú puedes tomar de vez en cuando leche, comer de vez en cuando queso, de vez en cuando un poco de almendras, pero si todos los días no tienes la cantidad suficiente, que va cambiando a lo largo de la vida, entonces tu riesgo de no haber logrado una densidad ósea suficiente es alta. Y por tanto, súmale a eso las alteraciones hormonales que sobre todo tiene la mujer, entonces tienes un mayor riesgo de poder hacer esta osteoporosis. Y ojo que el hombre tampoco
cree que no le pasa nada. El hombre también puede desarrollar esos problemas y debe tener una buena ingesta. Tengo una pregunta, doctora. Dale, dale. Hablábamos un poco sobre la infancia y también la adultez, ¿no? Que somos un poco una población vulnerable cuando estamos en esas edades. ¿Qué pasa con el consumo de gaseosa? Es muy común consumir gaseosa, es un premio consumir gaseosa, tanto en niños y en los adultos. La Coca-Cola, la Inca-Cola nunca faltan en la mesa. Sí, las bebidas gaseosas en general tienen básicamente agua, pero tienen una serie de componentes químicos, ¿no? Y de ácidos que consumidos en exceso podrían estimular una mayor pérdida de calcio y que esos pues podrían repercutir en los huesos, ¿no? En las diferentes etapas de la vida. Por eso es que es una bebida que si en algún momento alguien va a consumirla, pues que sea muy eventual y en una cantidad pequeña, porque en realidad desde el punto de vista nutricional no te va a aportar mayor beneficio, pero más bien el consumo frecuente y el abuso de estas bebidas gaseosas sí es contraproducente para la salud desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas bebidas gaseosas y bebidas endulzadas en general, ¿no? Bueno, es que es verdad, tanto por aprender, pero aquí estamos en Cuerpo Médico para juntos tener toda la información. Y recuerden entonces que si hay alguien en casa de la tercera edad, ya mayor, que tiene osteoporosis, no hay que prohibirle que haga las cosas, vamos a ayudarlos. Eso sí, el doctor ha dicho nada de cargar peso, pero que continúe con su vida, porque necesitamos una motivación para vivir y ser felices. Y algo que tenemos que hacer en casa nos da la alegría de seguir. Así que no le vamos a prohibir eso a nuestras personas mayores. Nos tenemos que ir, chicas, pero mañana estaremos hablando sobre la sinusitis. Así que los esperamos con todas sus consultas, como siempre, aquí en Cuerpo Médico. Chao.